¿Me informan si se ve? Sí se ve, doctor. Listo. Alinson, yo como voy a entrar a presentar, ya prácticamente casi no los voy a ver a ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta en el desarrollo de la clase o quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. O si le escribe en el chat, por favor la lees para yo poder dar respuesta a esa pregunta que nos están formulando. Está bien, Bien, doctor. bien. Entonces hay que estar pendiente de eso, por favor. Muy bien, entonces vamos a iniciar. La sesión se está grabando y va a estar ya directamente en la plataforma Moodle por donde hemos entrado. Ahí están en las partes de las conferencias grabadas. Va a quedar ya la clase para aquellos compañeros de ustedes que no puedan ingresar, ¿no? No se olviden, y nuevamente les repito, que solamente hay una tolerancia de 10 minutos. Los que se inscriban después ya prácticamente tienen falta, y eso vamos a hacerlo también presencialmente, ¿no? Una de las cosas importantes en nuestra vida es la puntualidad, y eso es lo que tenemos que aprender, a ser puntuales, ¿no? A ser responsables. Entonces, la química orgánica no solamente les va a instruir a ustedes en conocer las estructuras químicas y para qué sirven, ¿no? ¿Por qué tengo que estudiar esto? Es una de las preguntas que siempre uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? ¿No? Entonces, como le decía, me dicen, hay una sola diapositiva. ¿Se ve Sí, una doctor. sola diapositiva? Sí, Ujú. y ya listo. Me tienes que ir informando para yo poder ir, más o menos viendo y tratar de que la presentación se haga correctamente, ¿no? Bien, entonces, como le decía, aquí está mi correo institucional, ¿no? Y lo tienen ustedes a la mano y me pueden inscribir al correo institucional, ¿no? Entonces, cualquier consulta la pueden hacer a este correo, que es institucional, y ustedes también tienen que dirigirse a partir de su correo institucional, ¿no? Porque todas las comunicaciones deben ser desde el correo de la universidad, ¿no? Que es lo que nos piden. Bien, entonces comenzamos con los compuestos heterocíclicos. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Para qué necesitamos saber sobre los compuestos heterocíclicos? ¿Cuál es la importancia que tiene que nosotros conozcamos a los compuestos heterocíclicos? A ver, ustedes tienen a la mano el IA, ¿no? Tienen el ChatGPT, tienen el Gemini en el correo de la universidad, entonces ustedes pueden fácilmente determinar y decirme para qué o cuál es la importancia que tiene el estudiar los compuestos heterocíclicos. A ver qué dicen. A ver, consulten, porque así vamos a trabajar, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar lo que es la tecnología para poder nosotros entender, ¿no? Hoy en día la tendencia es de que ustedes sean, ¿cómo se dice? Autodidactas, ¿no? Ustedes lean y entiendan. Y nosotros, los profesores, ya solamente vamos a hacer lo que siempre han dicho, ¿no? Unos orientadores de su conocimiento. O sea, si hay alguna duda en algo, entonces nosotros estamos para poderles ayudar en esa duda. Eso es lo que es el futuro de la enseñanza, ¿no? Bien, ¿ya encontraron? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuál es la importancia de
estudiar estos compuestos heterocíclicos. Primero eso, cuál es la importancia, y luego vamos a ver qué cosa es un compuesto heterocíclico, ¿no? A ver, ¿qué dicen? ¿Están ahí? ¿Están durmiendo todavía? Buenos días. ¿Cuál es tu apellido? Muy bien, Gómez Ávila. El ADN y el ARN. ¿Cuáles son los componentes, o sea, básicos del ARN y el ADN? O sea, ustedes más o menos conocen es la estructura, ¿no? Porque eso nos lo enseñan desde el colegio, no el ADN, el ARN, ¿no? ¿Cuáles son los componentes básicos? Porque hay dos grupos de estructuras químicas, ¿no? Las famosas bases purínicas y las bases pirimidínicas, ¿no? Entonces, esos dos, esas dos estructuras químicas son compuestos heterocíclicos. ¿Dónde más nosotros podemos encontrar estos compuestos heterocíclicos? Buenos días, doctor. Sí, sí, a ver, por favor me dicen sus apellidos y nombres y ya para irlos anotando. Sí, dime, te Eh, escucho. Fudrini Pajuala. Fudrini, ¿cómo Sí, está? también encontré, sí, sí, también encontré que dice que también están presentes en las vitaminas, En las vitaminas, como por claro, ejemplo vitamina B1, B6, B12. claro. Si ustedes ven las estructuras químicas, van a ver ahí y van a notar los compuestos heterocíclicos. Gracias. A ver quién más. A ver quién más. Nuestras clases van a ser así, ¿no? Vamos a cambiar. Ustedes van a trabajar ahora con sus celulares, van a buscar, van a leer y luego vamos a conversar. Porque es la única manera en la que Profesor, ustedes, dime tu apellido. buenos días. Chacaltana Castro, buenos días, profesor. También he estado Buenos días. investigando un poco y he encontrado de que estos compuestos forman parte de muy importante en la industria farmacéutica, ya que se pueden producir y fabricar fármacos y también se encuentran presentes en algunas fuentes naturales, por ejemplo, en los alcaloides de los vegetales. Así es. La mayoría de los alcaloides son compuestos heterocíclicos. El más común que nosotros conocemos y que escuchamos a diario en las noticias, ¿cuál es? ¿Qué es lo que escuchamos a diario en las noticias? La policía incautó ¿qué? ¿Mm? Alcaloide de Clorhidrato y cocaína. cocaína. Cocaína, ¿no es cierto? La policía incautó cocaína. ¿Y la cocaína qué es? Es un compuesto heterocíclico, ¿no? Y la cocaína es su nombre común, pero ¿cuál es el nombre científico o su nombre verdadero de la cocaína? ¿Cuál es su nombre químico? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Cuál es el nombre químico de la adenina, de la guanina, de la citosina? ¿Mm? Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Ustedes ya hicieron los compuestos heterocíclicos, perdón, carbohidratos, por lo tanto ya tienen ustedes el azúcar, que es uno de los componentes de la molécula de un ADN, ¿no? ¿Y ese azúcar cuál es?
¿Cuál es el azúcar que es el componente del ADN y del ARN? Ribosa y desoxirribosa. La desoxirribosa. La ribosa, ¿no es cierto? La ribosa es del ARN y del ADN, Desoxirribosa. Desoxirribosa. desoxirribosa, ¿no es cierto? ¿Y por qué desoxirribosa? ¿Por qué desoxirribosa? El término desoxi, ¿qué significa? ¿Qué significa el término desoxi? Que no tiene, o sea, el grupo hidroxilo. Claro, no tiene grupo hidroxílico, eso le debe haber dicho ya el doctor Fuertes, ¿no? En el capítulo de carbohidratos. El grupo hidroxílico no está presente en el carbono 2 de la ribosa. Por eso se llama desoxirribosa y de ahí viene el nombre de ADN, ¿no? Ahora, si ustedes observan la molécula de la ribosa en su forma de furanosa, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser un compuesto heterocíclico, que también tiene su notación o su forma de nombrar como un compuesto heterocíclico. Por eso que a veces cuando uno busca, ¿no?, el nombre químico del ADN o del ARN, en este caso vamos a poner de la citosina o de la guanina, entonces, o de la timina, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos a ver y nos vamos a confundir con esos nombres. Entonces nosotros ahora lo que vamos a realizar es la parte de la nomenclatura y síntesis de algunos heterocíclicos, pero más nos vamos a ir a la parte de la nomenclatura, porque eso sirve cuando uno presenta un documento para inscribir un medicamento, ¿no? Para inscribir un medicamento en, por ejemplo, lo que era la Digemit, ¿no? Que dice que ya lo van a disolver la Digemit, ¿no? Ya no va a existir la Digemit. Entonces, cuando nosotros queremos inscribir un documento que ingresa al Perú, entonces hay que presentar la documentación y hay que justificar el nombre del medicamento, y generalmente los medicamentos son compuestos heterocíclicos. Entonces, lo que nosotros vamos a realizar en este capítulo es la nomenclatura. Vamos a ver los tipos de nomenclaturas que existen y vamos a aprender a nombrarlos. Y luego vamos a hacer algo de síntesis, ¿no? ¿Y por qué no incidimos más en síntesis? ¿Por qué creen ustedes que no vamos a incidir mucho en síntesis? Ustedes, de acuerdo a sus conocimientos que tienen sobre la industria farmacéutica, ¿existe algún laboratorio aquí en el Perú que haga síntesis de medicamentos? Había uno, que no sé si seguirá en funcionamiento después de la pandemia. Ya han pasado varios años, pero no escucho que tengan ese perfil de hacer síntesis de medicamentos. Los laboratorios transnacionales tenían también acá su laboratorio de síntesis de medicamentos, pero bueno, debido a los insumos y al alto costo que había de impuestos, ya no implementaron nada, y más bien a los químicos farmacéuticos que estaban en esa área, a muchos de ellos se lo han llevado de Europa y otros se lo han llevado a Estados Unidos, ¿no? Dependiendo del laboratorio. Y ahí están trabajando, están avanzando con esto de la síntesis, ¿no? Entonces tenemos colegas, o sea, químicos farmacéuticos que están trabajando en lo que es síntesis, pero ya esa es una especialidad, ¿no? Una especialidad. Entonces nosotros lo que vamos a ver es lo básico, ¿no? Y para nosotros comenzar ya a estudiar la química heterocíclica, dice que es el estudio de la síntesis y reactividad de compuestos anulares, donde al menos uno de los miembros que forman parte del ciclo es diferente del carbono. Entonces miren, observen
Este es un compuesto cíclico, ¿no? Insaturado por la presencia de los dobles enlaces, ¿no? Y de acuerdo a la insaturación y de acuerdo a la regla de Huckel, dice que este es un compuesto aromático, ¿no? Este es un compuesto aromático. Este es un compuesto carbonado, ¿no? No solamente se considera como un compuesto cíclico aromático, que cuando uno de sus carbonos de este anillo, ¿no? Como en este caso está encerrado en el ciclo, es reemplazado por un átomo diferente al del carbono, como en este caso el nitrógeno, a este ya se le conoce como un compuesto heterocíclico, ¿no? O lo que nosotros también podríamos entender de la siguiente manera, ¿no? Si yo tengo este anillo de 5 miembros, vamos a ver, no me está saliendo bien, todavía parece que estoy con sueño, ese es el problema del manejo del mouse, ¿no? Entonces, si yo tengo este anillo, como le decía, de 5 miembros, es un compuesto cíclico saturado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Están ahí? ¿Cómo se llama este anillo cíclico? No me van a decir que no saben. Nombrar a este compuesto cíclico. ¿Cómo se llama este compuesto cíclico? Ciclopentano. ¿Cómo? Ciclopentano. Es el ciclo pentano, ¿no? Ojo Ciclopentano. que, así es, ciclo pentano. Y les hago recordar que en esta química heterocíclico interviene muchísimo lo que viene a ser la parte de la nomenclatura. Entonces vuelvan a recordar todo lo que corresponde a la nomenclatura de los compuestos orgánicos, comenzando de los alcanos hasta ácidos carboxílicos y sus derivados, porque todo ello van a ingresar en esta molécula. Por eso que ya estamos haciendo nosotros un avance, ¿no? Y le decía que este es un compuesto cíclico saturado, que cuando uno de sus carbonos, por ejemplo, el carbono, uno de sus carbonos es reemplazado por un átomo diferente y estamos en presencia de un compuesto heterocíclico. ¿Ven? Ya, este es un compuesto heterocíclico, ¿no? Que tiene sus formas de nombrar, ¿no? Triviales, tradicionales, ¿no? De reemplazo. Y la nomenclatura IUPAC. Hay 3 formas de poder nosotros darle nombre a este compuesto, pero así como lo vemos, nosotros decimos que es un derivado de ¿quién? Eso lo han hecho en carbohidratos, ¿no? ¿Un derivado de quién? Es un derivado de los ácidos o de los aldehídos o de las cetonas. ¿Qué cosa viene a ser? ¿Mm? Ustedes en carbohidratos, ¿cómo le denominaban a los azúcares de acuerdo a la nomenclatura de Howard? ¿Cómo le denominaban a estos compuestos? Es el famoso furano, ¿no? Este es el furano. Entonces nosotros ya tenemos que ir viendo, ¿no? Ir analizando, ¿no? Que son también compuestos denominados heterocíclicos, ¿no? Para poder entender, ¿no? Porque si no, como siempre digo, vamos a estar perdidos en ese inmenso mar de la incomprensión. Entonces yo creo que nosotros no podemos darnos ese lujo de estar perdidos en ese inmenso mar de la incomprensión, porque si no, no vamos a poder entender ni desarrollar nada de lo que corresponde al observar un compuesto heterocíclico, ¿no? Entonces,
Dice, el poder entender el comportamiento químico y los métodos generales de obtención para los compuestos heterocíclicos es importante dada su abundancia en los sistemas biológicos, en las moléculas bioactivas y derivados de importancia industrial. Una alta proporción de los productos naturales con actividad biológica más importantes, de los medicamentos, de los agroquímicos, colorantes, de las bases nitrogenadas y otros productos comerciales, son heterocíclicos. Dice, en el 2000, la mitad de las moléculas aprobadas por la FDA fueron compuestos heterocíclicos. Inclusive, algunas publicaciones indican que aproximadamente el 80% de compuestos orgánicos forman parte de las estructuras de moléculas de gran relevancia en la vida y en la sociedad, ¿no? Y es lo que hablábamos hace un momento con sus compañeras, las bases purínicas, ¿no? Las bases pirimidínicas, las vitaminas, como mencionaron sus compañeros, los alcaloides, ¿no? Todos ahí, todas esas sustancias para nosotros constituyen compuestos heterocíclicos. Y ustedes de repente cuando han hecho una parrilla o cuando han frito un bistec, ¿no? O un pollo, ¿no? Entonces, o han visto cómo se puede, si es que no han entrado a la cocina, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasa cuando hay demasiado calor? ¿Qué sucede? ¿Mm? ¿Qué han sucedido? Que todos están haciendo cosa diferente, ¿no? Doctor, disculpe, se le escucha entrecortado y no se visualiza la PPT. A ver, ¿me escuchan? Ahora sí, doctor.
Bien, jóvenes, disculpen, se me fue se me dio el internet de casa, pero bueno, tenía que conectar del celular para poder avanzar. Bien, disculpen ustedes la, el impasse que ha sucedido y vamos a continuar. Voy a volver a cargar la diapositiva. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profesor. doctora. Ahora sí. Listo, gracias. Entonces vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado. ¿Me dicen si se ve una sola diapositiva? ¿Me dicen? ¿Se ve? Sí, doctora. Bien, entonces estábamos hablando sobre los compuestos heterocíclicos y la importancia que tenía, ¿no? Y les estaba preguntando a ustedes, ¿no? Sobre, o mejor dicho, les estaba informando que en algunas publicaciones dice que aproximadamente el 80% de los compuestos orgánicos forman parte de estas estructuras. Y les preguntaba si alguna vez ustedes han visto cuando se fríe la carne, ¿no? O alguna vez ustedes de repente les ha tocado hacer, como dice, su parrilla, ¿no? Entonces, ¿qué han observado ustedes cuando hay demasiado fuego? ¿No? ¿Qué han observado? ¿Qué se forma cuando hay demasiado fuego? ¿Ah? ¿Han hecho parrilla o no han hecho parrilla ustedes? ¿O han entrado a la cocina y han visto cuando se fríe la carne? ¿O alguna vez cuando han comprado su parrilla, su pollo o su carne, lo que les ha tocado, les ha venido bien frito, por un lado bien cocido, negrito, ¿no? Eso que se pone negrito, allí se forman compuestos heterocíclicos. Por eso es que dice que se debe evitar comer ese tipo de frituras, ¿no? ¿Por qué? Porque esos compuestos heterocíclicos, muchos de ellos, ¿no? Hoy en día ya han determinado que son cancerígenos, ¿no? Entonces nos producen más bien daño el comer demasiado frito. Por eso es que, de acuerdo a los especialistas, ¿no? Ustedes saben que cuando se come una carne dice que se debe comer a la inglesa, entre media cruda y media cocida, ¿no? O sea, en el centro debe estar medio cocido, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se aprovechan mejor los aminoácidos, ¿no? O sea, las proteínas que contiene la carne, para que luego se pueda hidrolizarse fácilmente en nuestro organismo, ¿no? Entonces, allí tenemos compuestos heterocíclicos, ¿no? En la cual, como les vuelvo a repetir, deberíamos de evitar nosotros consumir ese tipo de sustancias. Bien, entonces, aquí tenemos nosotros un compuesto heterocíclico, ¿no? Porque dentro del grupo de los compuestos heterocíclicos hay sustancias que son benéficas, ¿no? Hay sustancias que son adictivas, como por ejemplo en este caso, esta molécula es una molécula de la nicotina, ¿no? Y observen ustedes que aquí tenemos compuestos heterocíclicos aromáticos y compuestos heterocíclicos saturados, ¿no? Observen ustedes, y lo que les mencionaba, que uno de los carbonos del anillo cíclico ha sido reemplazado por un átomo diferente, y en este caso es el nitrógeno, ¿no? Acá tienen ustedes otros compuestos heterocíclicos, son los azúcares, la furanosa y la piranosa, ¿no? Observen ustedes que en el anillo heterocíclico hay un oxígeno, aunque algunos autores indican que estas sustancias son éteres cíclicos, ¿no? Son heterecíclicos. Y luego también nos dicen que es la reacción hemiacetálica, ¿no? Nos indican, o sea, todas esas definiciones, pero nosotros tenemos que entender finalmente que son compuestos
heterocíclicos, ¿no? Luego acá tenemos otro grupo de compuestos heterocíclicos, que ya lo han visto también ustedes. ¿Dónde han visto estos compuestos heterocíclicos? A ver, ¿dónde han visto estos compuestos heterocíclicos? Y justo hoy día iban a tenerse examen sobre estas moléculas y estas moléculas. ¿Qué cosa vienen a hacer estos? Vienen a ser los aminoácidos, ¿no? Y este es el aminoácido polémico. ¿Por qué es el aminoácido polémico? Porque todos los aminoácidos son alfa aminoácidos, o sea, tienen su grupo amino libre. Estos son aminoácidos. Y este de aquí no tiene su grupo amino libre. Por eso es que ese aminoácido no da reacción positiva con la anhidrina, ¿no? ¿Qué color se observa, ¿no? O se debe ver cuando un aminoácido reacciona con la anhidrina? A ver, pregunta de examen. Púrpura. Ah, púrpura, ¿no es cierto? Un color púrpura. No, estos dos dan color púrpura, este no. Este da un color amarillo. ¿Por qué? Porque la anhidrina es un reactivo que identifica aquellos compuestos que tienen grupos aminos libres. Por eso que si existiera un alcaloide que tiene un grupo amino libre, entonces va a dar reacción positiva. Como este aminoácido, que es la prolina, ¿no? Este aminoácido que es la prolina, no tiene grupo amino libre, ¿ven? No está como estos de acá. Por lo tanto, no va a dar reacción positiva. Por eso que da el color amarillo. No es el único aminoácido, como le decía, polémico, porque inclusive hay algunas publicaciones que dicen que esto no es un aminoácido, porque no está como estas estructuras que tienen su grupo amino libre. Pero si nosotros analizamos profundamente, este grupo amino está en el carbono alfa. Como dice que todos los aminoácidos tienen que ser alfa amino, entonces aquí está en la misma posición. Eso quiere decir que sí es un aminoácido, ¿no? Y es un compuesto heterocíclico. Ustedes tienen sus nombres comunes, ¿no? Como le decía, prolina, triptófano. ¿Y este cómo se llama? Ya se me fue. Este es el triptófano y esto es, a ver, este es el diazol. ¿Cómo se llama este aminoácido? Uy, oye, también, ¿cómo iban a hacer? ¿Ah? ¿Cómo dices? La histidina. Sí, ¿no? La histidina. Hoy ya tenían su examen, ¿cómo iban a hacer ustedes? Porque estos son los aminoácidos que el doctor Milla les gusta poner, que son compuestos heterocíclicos. Ustedes lo conocen como histidina, prolina, triptófano. Ahora nosotros vamos a darle su nombre químico, ¿no? Porque la prolina, el triptófano, ¿no? La histidina son nombres triviales, son nombres comunes. Pero ahora nosotros le vamos a dar su nombre químico. Esta es la nicotina, vamos a darle su nombre químico. Aquí tienen ustedes otro grupo. ¿Qué compuestos son? Lo que acabamos de mencionar. ¿Qué compuesto es? ¿Mm? ¿Qué compuesto es esto? Observen. Le falta un OH en el carbono 2. Son parte de las moléculas del ADN. Esta es la base nitrogenada, el azúcar. Aquí donde está el grupo hidroxílico, en este carbono extra cíclico, se une el grupo fosfato. Entonces ya diríamos que tenemos un nucleótido. Aquí como está representado, ¿qué cosa viene a ser? Un nucleócido, ¿no? Y esto está ligado muchísimo a los azúcares.
porque también deben haber ustedes visto ya estas estructuras químicas, ¿no? Entonces ahora nosotros vamos a darle el nombre químico a esta molécula, ¿no? Y por eso que nos va a salir un nombre largazo, no nos va a salir un nombre pequeño. Acá tienen otro compuesto heterocíclico, miren, aromático, con dos anillos, con dos heteroátomos. Acá también dos heteroátomos, pero diferentes, ¿no? Diferentes, acá nitrógeno, azufre, en este caso de acá oxígeno, ¿no? Acá tenemos oxígeno como compuestos heterocíclicos. Y esto es lo que mencionó su compañero, esta es una vitamina, es la tiamina, la vitamina B1. Y observen ustedes que este tiene cargado positivamente y este está cargado negativamente. ¿Cómo se llamaría esta molécula? ¿Qué cosa viene a hacer? ¿Cómo la encontramos? En Orgánica 2, cuando hicieron aminas, ustedes veían para qué cosa o cuál es la utilidad de hacer este tipo de moléculas, ¿no? Porque, bueno, acuérdense que Orgánica 3 es la aplicación de Orgánica 1 y Orgánica 2. Por eso les decía, nosotros vamos a hacer las nomenclaturas de cada uno de ellos. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es su nombre sistemático, su nombre UPAC, ¿no? Y de esta estructura, por ejemplo. ¿Ven? Aquí ya no hay un anillo cíclico. Este es un anillo bicíclico. ¿Y cómo se nombran a los compuestos bicíclicos? ¿Qué grupo funcional es este? Yo les voy a enseñar a nombrar, la estructura heterocíclica, pero los sustituyentes, ¿no? Como en este caso, estos sustituyentes, ustedes saben nombrarlos. Y a eso sí ya no voy a entrar. Estos sustituyentes, ustedes saben reconocer qué grupo funcional es. Este de aquí, ¿no? ¿Qué grupos funcionales son estos? Entonces, ya esa parte, ustedes ya la estudiaron en Orgánica 2, ¿no? De acuerdo a esto, a esta representación, yo entiendo qué cosa viene a ser. Viene a ser un derivado de un ácido carboxílico, ¿no? Aquí también entiendo que es un derivado de un ácido carboxílico. ¿Y cuál es el derivado del ácido carboxílico? Esta sustancia es adictiva tanto como esta. Este es lo que les decía. A diario nosotros vemos en los periódicos que decomisan. ¿Qué decomisan? La cocaína. Esta es la cocaína. Esta es la cocaína, ¿no? La estructura química de la cocaína. Cocaína es su nombre trivial, su nombre común. Pero ¿cuál es su nombre químico? Porque nosotros, reconociendo el nombre químico y reconociendo la estructura, nosotros podemos determinar si esta molécula es soluble o no es soluble en agua. ¿Y por qué me interesa saber si es soluble o no es soluble en agua? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué me interesa saber si estas moléculas, no todas estas moléculas que tenemos acá, son solubles o insolubles en agua? ¿Por qué? A ver, ¿qué dicen? A ver. Ahora, ¿están ahí? ¿O ya se les fue el internet también como a mí? A ver, Lucy, ¿están ahí tus compañeros? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. ¿Están tus compañeros ahí? ¿Están despiertos? ¿O están tomando desayuno? No pueden hablar porque está con la boca llena, creo. ¿Ah? Profesor, hay un Esther ahí. ¿Cómo? Esther. ¿Es un? ¿Cuál es un éster? ¿Este o este? ¿Cuál es un Ese, éster? ¿Ah? ese. Ese, este, ya. ¿Cuál es tu apellido?
Sebastián Gala. Hola, ¿cómo Sebastián Gala. están? Justo me están pidiendo evidencias de lo... Ya. Sebastián Gala. Es un éster. Sí, es un éster. Y el de acá arriba también es un éster. Es lo mismo. Sino que son diferentes representaciones, ¿no? Seguramente cuando hicieron ácidos carboxílicos, ahí les han tenido que indicar todas las formas como se puede representar un éster, ¿no? Entonces, ambas estructuras son un éster. ¿Y cómo se nombran estos ésteres? Recuerden, ya vayan ustedes buscando en sus apuntes que han tenido de Orgánica 2 cómo se nombran a los ésteres, ¿no? Cómo se hace la nomenclatura de un compuesto bicíclico. Porque como les decía, si yo sé cuál es la estructura química, yo puedo predecir el comportamiento de esta sustancia. Y eso es lo que nos diferencia de los otros profesionales de salud. A ver, ¿una enfermera podrá hacer esto? ¿Podrá reconocer estos grupos funcionales? ¿Un médico podrá reconocer estos grupos funcionales? ¿Ah? ¿Podrá hacer ese reconocimiento? Por ejemplo, en este caso de esta vitamina, ¿por qué está así? ¿Por qué? Si ustedes analizan a la estructura química y les preguntan, ¿no? ¿Esta molécula es soluble en agua? ¿Esta molécula es soluble en agua? ¿Por qué se le pone como clorhidrato? Este es clorhidrato de tiamina. ¿Por qué? ¿Por qué acá se le pone como clorhidrato de cocaína? Acá no está. ¿Por qué? Esos son los conocimientos previos que ustedes han tenido ya en Orgánica 2. Esos conocimientos previos ahora tenemos que aplicarlos, porque ya esta es la química avanzada, ¿no? Y la más avanzada es la química farmacéutica, ¿no? O la farmacoquímica, porque aquí sí me indica de toda esta porción quién es el que tiene el efecto farmacológico, porque no se olviden que la cocaína tiene efecto anestésico, sino que es mal utilizado, ¿no? Y el problema es que causa adicción, ¿no? Como las anfetaminas, ¿no? Entonces, vayan recordando, ¿no? Vayan recordando, porque esta molécula de la cocaína, así como está, no es muy soluble en agua. ¿Y por qué les decía que teníamos nosotros que saber la solubilidad en agua? Porque nosotros somos aproximadamente el 70% de agua. Toda sustancia que nosotros ingerimos, si es soluble en agua, se va a absorber en nuestro organismo. Si no es soluble en agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si ustedes se toman 2, 3 cucharadas de aceite? ¿Qué les va a ocasionar? A ver, ¿qué les va a ocasionar? ¿Qué les ocasiona si se toman 2, 3 cucharadas de aceite? ¿Ah? ¿Qué les? Es uno de los mejores, una de las laxante. mejores formas. ¿Ah? ¿Cómo? Genera un efecto laxante. Claro, ¿no? Les produce, ¿cómo se llama? Diarrea. Pues son las personas que sufren de estreñimiento, les recomiendan que se tomen 2, 3 cucharadas de aceite en ayunas y al toque. ¿Y por qué? Porque el aceite se absorbe. El aceite es soluble en agua. No. No, por eso es que sugieren que las personas de estreñimiento, que tienen estreñimiento beban, ¿no? Ese aceite y por eso que antes había el aceite de ricino, ¿no? Pomito de 30 mililitros que vendían y las personas que tenían estreñimiento se tomaban y salían. Y si ya y se les mejoraba, en este caso, la evacuación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver
que las sustancias que consumimos sean solubles en agua. ¿Y eso debido a qué? Debido a los grupos funcionales. Miren, porque esta molécula de acá, esta molécula sí es bien soluble en agua. ¿Por qué es soluble en agua? Porque esta molécula es bien soluble en agua. ¿Ah? ¿Qué dicen? O los grupos hidroxílicos. ¿Y qué forman los grupos hidroxílicos con el agua? Puentes de hidrógeno. Y eso es lo que hace, esa afinidad hace de que estas moléculas se puedan absorber. Por eso que debemos consumir, nos dicen que debemos consumir pocos carbohidratos, ¿no? ¿Y por qué debemos consumir pocos carbohidratos? Porque estos se asimilan fácilmente, ¿no? Se asimilan muy fácilmente. Entonces, miren, esta es una sustancia nitrogenada, ¿no? Acá también igual, que así como está sin esta adición del cloro, no es muy soluble en agua. Entonces, ¿cómo hacemos aquellos compuestos aminados, ¿no? Por ejemplo, los aminoácidos, ¿no? Para que se hagan más soluble en agua, ¿en qué se convierten? Se convierten en sales. Esa es la razón por la que está acá como clorhidrato o cloruro de tiamina. Igualito a la cocaína, así como está, no es muy soluble en agua. Entonces, ¿cómo hacemos para que se haga más soluble en agua? ¿En qué la convierten? Clorhidrato. Clorhidrato, ¿no es cierto? Este nitrógeno se une casi parecido a esto y se transforma en clorhidrato de cocaína y a esa molécula sí es muy soluble en agua. Por eso es que dicen, se incautó clorhidrato de cocaína y otros dicen, incautaron cocaína básica. ¿Cuál es la diferencia? Solamente esta. La cocaína básica es así nada más. ¿Y por qué se le llama cocaína básica? ¿Por qué se le dice cocaína básica? ¿Y por qué se dice que todos los alcaloides son sustancias básicas? Yo diría que esta sustancia es básica. ¿Por qué? Esa es orgánica 2, ¿no? Cuando ustedes estudiaron aminas, ¿qué les dijeron en aminas? Que todos aquellos compuestos orgánicos que tengan nitrógeno en su constitución son básicos. O sea, tienen un carácter básico, pH básico. Entonces, todas estas moléculas son básicas. Miren cuántos nitrógenos hay. Y estos nitrógenos, por ejemplo, no forman puentes de hidrógeno. Este sí. Y solamente el grupo H de acá. Después ya no forma puentes de hidrógeno. Por eso es que no es muy soluble en agua. ¿Cómo lo convierto que se haga bien soluble en agua? Si lo transformo en una sal, igualito a la cocaína. Si ustedes ven, predomina la cadena carbonada, que no la hace muy soluble en agua. Entonces, ¿cómo lo convierto que sea más soluble? Si lo transformo en un clorhidrato. Entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que entender como químico farmacéutico. Si no entendemos esto, entonces, ¿cómo nos diferenciamos de los otros profesionales de salud? Porque todos saben lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos, de las vitaminas, de los antibióticos, ¿no? De todos ellos. Entonces, nosotros solamente nos vamos a diferenciar si sabemos y reconocemos los grupos funcionales que existen. Y predecimos nosotros si es una molécula soluble o es una molécula insoluble, ¿no? O como le dicen, hidrofílica o hidrofóbica, ¿no? Son los términos que generalmente se utilizan. Y finalmente, miren, aquí tienen otro ejemplo de molécula heterocíclica, ¿no? Observen ustedes, también es bicíclico, igual que este. Son dos heteroátomos que existen. Este es un antibiótico, es el precursor, esta es la ampicilina, que hoy en día venden como caramelo en las boticas de la farmacia, que no debería hacerse, porque esa es parte de la automedicación
Y si no es bien controlado, produce lo que se llama la resistencia bacteriana, ¿no? ¿Qué grupos funcionales tengo acá? Como les decía, yo les voy a enseñar a nombrar la parte heterocíclica, pero el resto ya ustedes conocen. Esto ustedes saben qué cosa. ¿Qué anillo es este? ¿O qué grupo funcional, mejor dicho, es este? Este se parece a este. ¿Qué cosa es? Es una amida. Esta es una amida alifática, de cadena abierta. Esta es una amida cíclica. ¿Y cómo se llaman las amidas cíclicas? Lactamas. Por eso es que a estas moléculas se conocen como beta-lactámicos. ¿Y por qué beta? Esa es la nomenclatura de los ácidos carboxílicos de acuerdo al alfabeto griego, ¿no? Entonces, tienen que recordar todo eso, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, ¿cómo nos diferenciamos de los otros profesionales de salud? Porque la farmacocinética y la farmacodinámica que viene escrita e impresa, ¿no? Eso todo el mundo lo lee, todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo lo entiende? Por ejemplo, esta es la ampicilina, ¿no? ¿Y qué diferencia hay con la amoxicilina? ¿Y por qué ahora se utiliza más la amoxicilina que la ampicilina? ¿Y por qué ahora a la ampicilina le han unido otra sustancia que es el ácido clavulánico? ¿Y qué estructura química tiene el ácido clavulánico para que le hayan unido a la amoxicilina? ¿No? De repente ustedes ya han tenido una gripe fuerte y le han dado un tratamiento de amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Qué función cumple ello? ¿Cómo lo entendemos? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y hacer nosotros como químicos farmacéuticos. Vayan buscando la estructura de la amoxicilina y esta es la estructura de la ampicilina. ¿Qué van a encontrar? Que aquí en este anillo va a haber un OH. ¿Y qué hace ese OH ahí? Tiene muchas funciones, ¿no? O sea, van a encontrar acá un grupo hidroxílico. Entonces, esa parte es la que debemos de manejar nosotros. Entonces, aquí tienen ustedes una serie de estructuras heterocíclicas, ¿no? Que es importante en nuestra vida diaria, ¿no? Como dicen, en nuestra vida cotidiana. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces vamos a continuar ahora con una clasificación de los compuestos heterocíclicos, ¿no? Entonces partimos nosotros para esta clasificación de los compuestos orgánicos cíclicos, en la cual tenemos a los carbocíclicos, los que acabamos de ver, y los heterocíclicos, que es cuando al menos un átomo de carbono ha sido reemplazado por otro átomo diferente, ¿no? Y estos compuestos heterocíclicos se clasifican según el número de anillos y según su estructura química. Según el número de anillos, nosotros vamos a tener a los monocíclicos y a los policíclicos, ¿no? Y de acuerdo a la estructura, van a ser aromáticos y van a ser alicíclicos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de compuestos alicíclicos, ¿no? Como el THF, miren, su verdadero nombre es tetrahidrofurano, que nosotros lo conocemos como furano. El oxirano, ¿no? Ya vamos a ver esta nomenclatura de dónde sale, es la nomenclatura IUPAC. Este es un alicíclico monocíclico. Y aromático, tenemos a la piridina, ¿no? La que acabamos de ver, ¿no? A ese es un nombre común, es piridina, pero ya vamos a ver cuál es el nombre sistemático.
porque hoy en día los libros actuales que están saliendo de estos últimos años ya no hablan de piridina, sino hablan de acina, que es el nombre IUPAC que le corresponde a esta molécula, ¿no? Entonces, nosotros vamos a llegar a ver eso, vamos a llegar a entender, ¿no?, la nueva nomenclatura que vienen dándoles a estos compuestos heterocíclicos. Dentro de los compuestos bicíclicos aromáticos tenemos a la quinolina, ¿no?, que es un núcleo básico ¿de quién? De muchos alcaloides, ¿no? La quinolina es un compuesto bicíclico aromático y acá tenemos un bicíclico alicíclico, el núcleo tropánico. ¿Dónde hemos visto el núcleo tropánico? Hace un momento lo hemos visto, ¿en dónde? En la cocaína, ¿no? ¿Dónde más vemos este núcleo tropánico? Cuando les duele el estómago, ustedes, ¿qué es lo que toman? ¿No? ¿Qué les recetan cuando les duele el estómago? ¿Cómo se llama ese medicamento? ¿O nunca les ha dolido el estómago? ¿Ah? ¿Cómo se llama ese medicamento que toman cuando nos duele el estómago, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Es la? Uy, ¿nunca les ha dolido el estómago? Es la buscapina, ¿no? Y el componente principal de la buscapina es un anillo tropánico. Entonces, busquen ustedes la composición química de esa sustancia y van a ustedes ir analizando y van a ir viendo, ¿no? Y van a ver qué grupos funcionales tiene, con la finalidad de poder nosotros predecir cuál es su comportamiento, ¿no? Porque para eso se estudian las estructuras químicas, ¿no? Y eso es, como les vuelvo a repetir y les seguiré repitiendo, la parte que nos va a diferenciar de los otros profesionales de salud, ¿no? Bien, entonces miren, los compuestos heterocíclicos o heterociclo son compuestos cíclicos en los que hay al menos un átomo distinto de carbono formando parte del ciclo. Existen compuestos monocíclicos, bicíclicos y multicíclicos, todos ellos con gran interés para los químicos, bioquímicos, ¿no? Aquí tenemos nuevamente la tiamina. Tenemos acá otra vez al antibiótico, ¿no? Entonces, los ciclos pueden ser de diferente tamaño. Los más comunes tienen entre 3 y 6 átomos, ¿no? También pueden contener uno o más heteroátomos diferentes, y normalmente son oxígeno, nitrógeno y azufre, ¿no? Estos son los compuestos heterocíclicos que normalmente vamos a encontrar, y eso es lo que nos vamos a dedicar, porque miren, aquí hay azufre, aquí también hay azufre, ya vimos en los azúcares hay oxígeno, ¿no? Aquí hay nitrógeno, como ustedes ven, acá también hay nitrógeno, aquí hay nitrógeno aromático, ¿no? Como en la piridina. Entonces son los más comunes, por eso que nos vamos a dedicar a ellos. Aunque también existen otros heteroátomos que vamos a mencionarlos más adelante, ¿no? Pero nos vamos a abocar más a estos compuestos porque son sustancias que nosotros encontramos, ¿no?, en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a abocar a lo que viene a ser la parte, como les voy a repetir, de la nomenclatura, ¿no? Entonces, debemos saber que los heteroátomos suelen tener una serie de prefijos con los cuales los vamos a identificar. Entonces, ya es tiempo que ustedes se vayan familiarizando con estos términos. Al oxígeno se le dice oxa, en un anillo heterocíclico. Al azufre, tía. Al selenio, selena. Al teluro, telura. Al nitrógeno, asa. Al fósforo, fosfa. Al arsénico, arsa. Al antimonio, estiva. Al bismuto, bisma. Al silicio, sila. Y al boro, bora. Obsérvense que
el oxígeno no es oxo, por si acaso. Si decimos oxo, estamos hablando de un sustituyente. ¿A qué sustituyentes oxigenados se le llama oxo? A ver, porque eso también es parte de la nomenclatura de aldehídos y cetonas, ¿no? Cuando es un sustituyente, una cetona, se le dice oxo, ¿no? O a veces también al aldehído, algunos autores le llaman oxo. Si ustedes dicen tío, al azufre, están hablando de un grupo sulfidrilo. Si al nitrógeno le dicen azo, están hablando de un colorante. Por eso que nosotros debemos tener bien fijo estos términos. Oxígeno, oxa. Azufre, tía. Nitrógeno, asa. Y como les decía, también hay otros elementos, ¿no? Otros átomos que también forman compuestos heterocíclicos, ¿no? Para nosotros los más comunes son el selenio, el fósforo, el arsénico, ¿no? El antimonio y el silicio, ¿no? Son los que vamos a encontrar comúnmente. Entonces ya debemos nosotros ir familiarizándonos con estos nombres, ¿no? Sobre todo oxígeno, azufre y nitrógeno. Entonces, la prioridad para la numeración de los sistemas estará dado, dice, por el número de grupo y el menor número atómico. Entonces, aquí tienen ustedes cómo es que nosotros debemos utilizar, en este caso, la preferencia. Por eso que aquí ven el oxígeno es el que tiene prioridad sobre el nitrógeno y sobre el carbono y sobre el boro, ¿no? Entonces, y ese que tiene mayor prioridad también sobre el azufre, ¿no? Sobre el selenio y el teluro, dentro de todo este grupo, ¿no? Por eso que ya debemos tener en cuenta este orden de prioridades, aunque aquí también está dado, ¿no? Aquí en esta tabla tienen el orden de prioridades. ¿Quién predomina? El oxígeno. ¿Quién sigue? El azufre. Luego el nitrógeno. ¿No? Ahí están los otros elementos, pero estos son los tres importantes: oxígeno, azufre y nitrógeno, ¿no? Para nosotros poder determinar, como dicen, la nomenclatura de los compuestos heterocíclicos, ¿no? Entonces, en la nomenclatura de los compuestos heterocíclicos, nosotros vamos a tener, ¿no?, 4 formas de nombrarlos, ¿no? La forma de reemplazo según el hidrocarburo cíclico análogo, los triviales, los nombres comunes, la nomenclatura IUPAC, ¿no?, que es la nomenclatura que actualmente está tratando de imponerse, pero tenemos esta nomenclatura híbrida, que usa el nombre trivial y la nomenclatura sistemática, ¿no? Que esta nomenclatura fue propuesta por Hans Wittmann, ambos en forma separada, ¿no? Y luego ya se juntaron. ¿Por qué? Porque ellos usan los nombres triviales utilizando parte de la nomenclatura IUPAC también. Por eso que hoy en día a este tipo de nomenclatura híbrida se le llama la nomenclatura de Hans Wittmann, ¿no? Que es la que nosotros vamos a seguir, porque esa es la que hasta ahora están tratando de implementar, ¿no? Pero la nomenclatura IUPAC ya en estos últimos años ha sido bien clara y ha manifestado que debe darse todo de acuerdo a la nomenclatura IUPAC para, como dicen, hablar un solo idioma químico, ¿no? De las estructuras químicas, un solo idioma, y eso indica de que nosotros debemos ya aplicar todo lo que corresponde a este tipo de nomenclatura, ¿no? Bien, entonces vamos a ver brevemente qué cosa es la nomenclatura de reemplazo. Vamos a recordar, sí saben ustedes y la han hecho esta nomenclatura de reemplazo, ¿no? Por ejemplo, aquí en este modelo molecular tiene un heteroátomo, ¿no? Este es un oxígeno y este es un anillo de 3 miembros, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura de reemplazo, ¿cómo se nombran a los éteres? Porque este es un éter cíclico. ¿Cómo se llamaría? Esto ya saben ustedes, las bolitas blancas vienen a ser los hidrógenos. ¿Cómo se llamaría este compuesto heterocíclico?
¿O qué grupo funcional es? Es un oxígeno unido a dos radicales. Un oxígeno a dos radicales, ¿qué cosa es? ¿Qué grupo funcional es? A ver. Es un éter cíclico, es un epóxido, ¿no? Es un éter cíclico, es un epoxio. Epoxio es un nombre común. O oxaciclopropano, ¿no? Ese es el nombre común que le corresponde a este anillo heterocíclico, ¿no? Entonces vamos a ver lo que corresponde a la nomenclatura de reemplazo. Dice, los compuestos se nombran como el hidrocarburo análogo al que se asemejan, ¿no? Indicando con un número la posición donde el heteroátomo está reemplazando a un átomo de carbono. El tipo de heteroátomo presente dentro del anillo, oxígeno, oxa, azufre, tía, nitrógeno, asa. Si el heteroátomo se repite, indicar mediante un prefijo di, tri o tetra. Y el nombre del carbociclo. Entonces aquí tienen ustedes con el nitrógeno. Por el nitrógeno, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se denominaría? Asa, ¿no? Se denominaría asa. Como es un compuesto cíclico insaturado y es un anillo de 5 miembros, ¿cuál sería la nomenclatura de ese compuesto? ¿Cuál sería la nomenclatura? ¿No? Si esta sustancia tiene un anillo de 5 miembros, entonces yo le digo que es el ciclopentano, ¿no? Ciclopentano. Y su nombre, como tiene nitrógeno, le antepongo la palabra asa. Sería 1 asa ciclopentano, 2, 4 dieno, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces, sería el 2, 4 dieno. Acá tenemos a otro compuesto heterocíclico aromático, el asa-benceno. Asa por el nitrógeno, benceno por el anillo aromático. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, este es el ciclo pentadieno. Entonces, cuando ya tiene un heteroátomo, o sea, queda reemplazado al átomo de carbono, este heteroátomo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de este heteroátomo? Para eso, entonces, por eso les decía que debemos de tener en cuenta esta tablita. El selenio, ¿cómo se llama? Como prefijo se dice que es selena. Entonces, si nosotros vamos a nuestro ejemplo, entonces a esta molécula se le denominaría 1, selena, ciclopentan, 2,4-dieno. 2,4-dieno. Acá tenemos otro compuesto heterocíclico, el ciclohexano. Ahora observen ustedes que este anillo cíclico ha sido reemplazado por 3 átomos diferentes: oxígeno, nitrógeno, azufre. Entonces aquí, ¿por dónde comienzo a numerar? ¿Por dónde comienzo a numerar? Tengo que ir al átomo que tiene mayor prioridad. Y hace un momento en la tablita también vimos cuál es el átomo que tiene mayor prioridad. En este caso, el átomo que tiene mayor prioridad, ¿quién es? El oxígeno. Luego, ¿quién sigue? El azufre. Y luego, el nitrógeno, ¿no? Entonces, ese es el orden de prioridades. Pero para numerarlos, los sustituyentes, en este caso, los heteroátomos, deben tener el número más bajo posible. Entonces, este sería el 1, 2, 3 y 4. ¿No? Así sería la posición. Entonces, para nombrarlos, tiene que ser en orden de prioridades. Primero nombra al oxígeno, luego al azufre y luego al nitrógeno.
¿Cómo se le dice al oxígeno en un compuesto heterocíclico? Se le dice oxa. Al azufre se le dice tía. Y al nitrógeno se le dice asa, ¿no? Entonces, este compuesto, su nomenclatura sería 1-oxa, 4-tía, 2-asa, ciclohexano, ¿no? 2-asa, ciclohexano. Ese sería el nombre de este compuesto. Ese sería su nombre químico, que le corresponde a esa estructura química. Y acá tenemos el biciclo 2.2.1 heptano. ¿De dónde sale 2.2.1 heptano? ¿De dónde sale? ¿Cómo se hace la nomenclatura de los compuestos bicíclicos? ¿No? Entonces, ustedes tienen que volver a recordar la nomenclatura de los compuestos bicíclicos para que puedan entender de dónde sale y por qué se dice heptano, ¿no? Biciclo 2.2.1 heptano. Porque si yo sé esto, entonces voy a poder nombrar a este compuesto. Y para nombrar a este compuesto tengo que seguir las reglas que me dice. ¿Qué me dice? Que primero debo darle la posición más baja al heteroátomo de mayor prioridad, que es el oxígeno, y luego al nitrógeno. Entonces acá, si de acuerdo a ello y a las reglas del compuesto bicíclico, este tendría la posición 2, ¿no? Y este nitrógeno tendría la posición 7, ¿no? Y de acuerdo a ello, su nomenclatura sería 2-oxa, 7-asa biciclo, 2.2.1 heptano. ¿Y cómo sale eso? ¿Cómo sale eso? A ver, ¿alguien ya recordó? Busquen en la inteligencia artificial, busquen ahí, entren a Google y busquen nomenclatura de compuestos bicíclicos y recuerden. Y si no, están los libros. Los libros también nos ayudan muchísimo a nosotros a ver sobre la nomenclatura de los compuestos bicíclicos, ¿no? A entender. Y si no entienden, entonces la siguiente semana, bueno, la siguiente semana no tienen examen, ¿no? La siguiente clase, hablamos sobre sobre esta nomenclatura, ¿no? Pero primero, uno de ustedes voluntariamente sale a explicar, ¿no? Para que todos escuchemos. Y si hay algo que no se entiende, entonces ahí intervengo, ¿no? Porque lo que se trata es de que ustedes aprendan, pues. ¿Cómo justificarían el nombre si este fuera un medicamento? Le van a preguntar a ustedes, ¿por qué 7-asa? ¿Por qué no 1, 1, 2, 3? 1, 2, 3. ¿Por qué 7? ¿Por qué 2, 2, 1? Entonces, nosotros tenemos que aprender a justificar esto, ¿no? Es parte de nuestra formación, parte del entendimiento de cómo es una estructura química. Entonces, miren, y estamos hablando de la nomenclatura de reemplazo, la más sencilla, porque esto se supone que viene de el estudio básico de los compuestos, ¿no? De los compuestos cíclicos, y en este caso de los compuestos heterocíclicos. Entonces queda pendiente, y voy a anotar yo sobre la nomenclatura de los compuestos bicíclicos. Uno de ustedes se prepara, o lo que quieran,
porque ellas saben que mientras más practiquen, más aprenden. Mientras más enseñen, mucho más todavía aprenden. Por eso que nuestros conocimientos tenemos que darles para que nosotros también, en ese sentido, vamos aprendiendo, ¿no? Bien, entonces queda pendiente, señorita delegada, ya sabe, comunique a sus compañeros que no han ingresado a la clase que hay pendiente la tarea de la nomenclatura, ¿no? De todos los compuestos orgánicos y ahora haciendo más incidencia en los compuestos bicíclicos. Bien, esta es la nomenclatura de reemplazo. Ahora tenemos la nomenclatura trivial. ¿Qué me dice la nomenclatura trivial? Actualmente solo se utilizan unos 60 nombres triviales reconocidos por el sistema de la IUPAC. Sin embargo, los nombres triviales que sobreviven son importantes porque se utilizan como base para construir otros nombres más sistemáticos, ¿no? Y aquí tenemos una tabla 1, ¿no? Entonces, Hans Whitman utiliza estos nombres triviales. Por ejemplo, a un anillo heterocíclico insaturado con nitrógeno le llaman pirrol, con oxígeno le llaman furano. Este es el verdadero furano, sino que en carbohidratos le denominamos por la similitud que tiene con la estructura. Esta es la molécula del tiofeno, ¿no? Que tiene, observen ustedes, 2 insaturaciones, ¿no? Acá tenemos el pirazol, miren, observen, tienen 2 nitrógenos. El imidazol tiene también 2 nitrógenos. La diferencia, ¿dónde está? En las posiciones. Acá es 1,2 en el pirazol y en el imidazol es 1,3. Y el imidazol es una base de un medicamento, ¿no? La estructura química base de un medicamento, ¿no? Entonces, nosotros, para ese tipo de nomenclatura trivial, tendremos que aprendernos de memoria los nombres y las estructuras químicas. Acá tienen ustedes a la piridina, a la piridacina, la pirimidina y la piracina. Esta pirimidina, ¿dónde la han escuchado? ¿Dónde han escuchado la pirimidina? ¿Dónde han escuchado la pirimidina? A ver. ¿Dónde han escuchado la pirimidina? Uy, no me digan que no la han escuchado, ¿ah? Esto lo hemos escuchado ¿dónde? Como una de las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ¿no? Y acá tenemos a la piracina. Y miren que estas 3 moléculas tienen 2 nitrógenos en su constitución, pero que se diferencian por la posición. Entonces, acá a la piridina, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, se le llama acina, ¿no? Acá debería ser 1,2 acina, 1,3 acina y 1,4 acina. Y ya yo no diría piridacina, pirimidina y piracina, ¿no? Porque aquí me confunde la piridacina con la piracina. Entonces vamos a ver ahí las ventajas que tiene la nomenclatura IUPAC, ¿no? Con respecto a nombrar estas moléculas. El pirano, miren, este es un pirano. Este es un pirano, es un tautómero, porque si este doble enlace pasa acá, tenemos otro pirano. ¿Y cuál es el verdadero pirano? El que tiene el enlace acá. ¿No? Ya eso lo vamos a ver y lo vamos a analizar, ¿no? Acá tenemos otro grupo, dentro de esta tabla 1, de heterocíclicos, ¿no? Con nombres triviales. El indol, núcleo básico de un grupo de alcaloides. El isoindol, porque tiene solamente el nitrógeno en la posición 2, se le llama iso. Miren, aquí está la purina. ¿Dónde hemos escuchado la purina? También en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos. Tenemos a la quinolina, otro grupo básico, ¿no?
núcleo básico de alcaloides, la isoquinolina, porque está solamente en la posición 2, el benzimidazol, también núcleo básico de algunos medicamentos. Acá tenemos el indol como radical, por eso se llama indolil, el 2-quinolil, ¿no? Son radicales ya. Il ya saben que significa un radical. Y aquí tenemos, dentro de esta tabla 1, anillos heterocíclicos con 3 miembros. Miren, acá hemos visto con 2, aquí vienen con 3. Cada vez se va complicando más. El carbazol, el fenotiacinil, la fenotiacina, la quinolicina, ¿no? Que son sustancias básicas o núcleos básicos de algunos medicamentos. También hay saturados, como la pirrolidina, la piperidina, la piperacina, ¿no? Estas son moléculas que se encuentran generalmente en la pimienta, por eso queda ese aroma picante, ¿no? La morfolina, que tiene oxígeno y nitrógeno, y el cromano. Miren, este es el núcleo básico de las cumarinas y de los flavonoides, el famoso cromano, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me dice la nomenclatura trivial? Que solamente son 60 nombres. Eso quiere decir que yo debo aprenderme 60 estructuras químicas y 60 nombres, ¿no? Todo esto, ¿no? Debo aprenderme. Pero, y aquí viene la parte importante, ¿no? La nomenclatura IUPAC ya dice, no, pero ¿por qué no vamos a aprender, ¿no? Por ejemplo, el pirrol, ¿no? De acuerdo a la estructura y de acuerdo a la nomenclatura, a esta molécula solamente se denominaría azol, a esta se le denominaría oxol, a esta se le denominaría tiol, ¿no? O sea, ya los nombres van a ir cambiando. Por eso que nosotros tenemos que familiarizarnos con los nombres triviales, porque todavía autores de libros y publicaciones lo utilizan, ¿no? De acuerdo a la nomenclatura de Hash-Wilman, ¿no? Tenemos que memorizarnos el indol, la quinolina, la purina, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo, y también tenemos que ir viendo, como en este caso, que son radicales, ¿no? Y ya saben que significa que es un radical, que ahí hay un par de electrones o un electrón listo para hacer enlace con otra molécula que también tenga un electrón, ¿no? Y formar los famosos enlaces covalentes, ¿no? Ya saben que IL es un radical, ¿no? Es un sustituyente muchas veces o parte de unión de una molécula, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta. Y bien, entonces ya tengan presente, ¿no? Estas estructuras químicas, sus nombres triviales o sus nombres comunes, ¿no? Y luego tenemos la nomenclatura sistemática, ¿no? Por eso que en la nomenclatura sistemática dice más importante para los heterocíclicos monocíclicos se basa en el sistema de Hash-Whitman, base para la nomenclatura IUPAC. En este sistema dice, los nombres se construyen mediante prefijos que indican el heteroátomo presente en el heterocíclico y sufijos que indican el tamaño del anillo y si es saturado o insaturado. Entonces, así tenemos que al nitrógeno nuevamente se le denomina asa, al oxígeno oxa y al azufre se le denomina tía, ¿no? Debemos de tener en cuenta para la nomenclatura sistemática también esta tabla 2, ¿no? Que es parecido a lo que ya publicamos hace un momento, ¿no? El oxígeno se le denomina oxa, al azufre tía, al selenio selena, al teluro telura, al nitrógeno asa, al fósforo fosfa, al arsénico arsa, al silicio sila, al germanio germa y al boro bora. Pero aquí hay algo más. Dentro de los anillos heterocíclicos, su valencia. ¿Y qué significa la valencia? ¿Qué significa la valencia? La valencia significa los enlaces que forman dentro de un anillo heterocíclico. Del oxígeno sabemos que es 2, pero del azufre solamente como heterocíclico es 2. Pero ya sabemos nosotros que el azufre tiene otras valencias, pero en este caso su comportamiento no se da. Por eso que les he puesto acá las valencias para que ustedes sepan cuánto es la máxima capacidad de enlace que pueden tener estos heteroátomos, ¿no? El nitrógeno 3, ¿no?
el azufre 2, como le decía, por ejemplo, el arsénico 3 como máximo, el fósforo también, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros grafiquemos nuestros anillos heterocíclicos, entonces tenemos que tener en cuenta estos enlaces de valencia, ¿no? Estos enlaces. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Señorita delegada, seguimos porque ya estamos a 10 minutos de las 10 de la mañana y yo creo que ustedes tienen otra clase después. Señorita delegada, ¿está ahí? Sí, sí, doctor. No hay otra clase después, pero sí podría terminar hasta las 10, por favor. Ya, no, por eso te decía, sino para suspenderla aquí y ya continuamos en la siguiente clase. Ujú, sí. Ya son 9:53, ¿no? Por eso le decía, porque como nos perdimos en ese, que se me fue el internet, entonces no sé si podríamos avanzar un poquito más hasta reglas de la nomenclatura y decirle, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la siguiente semana? A la siguiente clase, ¿no? A ver, avanzamos rapidito lo de la regla de la nomenclatura. ¿Cuáles son las reglas para nombrar o para numerar a los heterocíclicos? Dice, ¿no? La primera, la que podría denominarse la norma 0 para numeración de heteromonociclos, exige que se le asigne el localizador 1 al heteroátomo de mayor prioridad según la tabla 2, ¿no? Según esta tabla. ¿Quién tiene mayor prioridad? El oxígeno, luego sigue el azufre y finalmente el nitrógeno, ¿no? Aunque están los otros elementos como le manifestaba, ¿no? Entonces, dice, este orden es asignado oxígeno, azufre, selenio, nitrógeno y se continúa en el sentido en que los heteroátomos tengan el número más bajo posible. Eso es importante, que deben tener el número más bajo posible. Si se repite un heteroátomo, se indicará con los prefijos di, tri, por ejemplo, dioxa, significa que hay dos oxígenos. Oxadiasa, un oxígeno y dos nitrógenos, ¿no? Dice, cuando se construye el nombre y resulten dos vocales juntas, se suprime la final del prefijo. Por ejemplo, si me sale la nomenclatura oxazol, solo debe nombrarse oxazol. O sea, yo elimino la primera vocal de ¿quién? Del prefijo, ¿no? Del prefijo oxa. Y finalmente, dice, cuando existen cadenas laterales, este se asigna en la forma acostumbrada, señalando su posición. También si el radical es aromático. El nombre fundamental es del heterocíclico, o sea, el nombre principal es el heterocíclico. Si existe, eso se refiere, si existe una estructura heterocíclica y una estructura aromática, ¿quién predomina? El heterocíclico, ¿no? Y si el heterocíclico actúa como sustituyente, se suprime la vocal final del nombre y se sustituye por il, ¿no? Si es un sustituyente. Entonces, miren, para aplicar esta nomenclatura IUPAC o nomenclatura sistemática, debemos tener en cuenta esta tabla. En esta tabla es muy importante. Esta tabla ustedes no tienen por qué memorizársela porque yo el día del examen se las voy a proyectar, ¿no? Las voy a proyectar en el ecran durante 1 hora para que ustedes desarrollen la parte del examen que corresponde. Pero tienen que saberla aplicar porque de eso se trata. No se trata de que ustedes tienen que saber aplicar. Y ahora no estamos en los tiempos de memorizarse nada, ¿no? Tenemos que aplicar nosotros esta tabla. Entonces, miren, observen rápidamente. Esta tabla tiene 3 columnas. Tamaños del anillo, anillos con nitrógeno y anillos sin nitrógeno. En el tamaño del anillo, si es de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 miembros, ¿no? En anillos con nitrógeno tenemos 2 columnas, que es insaturado y saturado. Y lo mismo en anillos sin nitrógeno, insaturado y saturado. De acuerdo al tamaño del anillo, si en el tamaño del anillo solamente tiene nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, que sea de 3 miembros, si es insaturado, será
¿sí? Azairina, ¿no? Acidina. O si es saturado, acididina. Por ejemplo, en el caso de 5 miembros, como le decía hace un momento, ¿no? Si es insaturado, se va a llamar azol, ¿no? Y si es saturado, azolidina. Y si no tiene nitrógeno, también se le va a llamar azol, pero si es saturado, se le va a llamar azolano. Entonces, estos nombres nosotros los vamos a ir utilizando y lo vamos a ir aplicando. Por eso que ahora que terminemos la clase, lo que voy a hacer es colocar en la plataforma, o sea, en el Moodle, voy a colocar esta diapositiva y ustedes para la siguiente semana tienen que traer impreso esta tabla. Y si no, la tienen en su celular o en su tablet, lo que ustedes quieran, pero deben tenerla a la mano, porque en base a esta tabla yo les voy a enseñar a dar los nombres a todas estas estructuras. Todos estos lo vamos a nombrar desde el punto de vista de la nomenclatura IUPAC. Pero, como les voy a repetir, tienen que tener para ello impresa su tabla, porque esto es lo que tienen que saber aplicar, ¿no? Ya les he dicho, no se tiene por qué memorizar nada, ¿no? Ya cuando uno está continuamente utilizándolo, ya muchas veces no necesita la tabla, ¿no? Porque eso ya es una familiaridad que uno tiene con este tipo de nomenclatura. Pero si no hay, entonces ustedes tienen que tenerlo en la mano y tienen que saberlo aplicar. Por eso les decía, para el examen yo les voy a publicar, ¿no? Les voy a proyectar la tabla y ustedes van a desarrollar su examen. Pero lo que tenemos que hacer ahora es saberlo aplicar, saber cómo utilizar esa tabla. Bien, entonces con esto estamos terminando esta primera parte de la nomenclatura sistemática IUPAC y ya la siguiente semana, o a la siguiente clase, mejor dicho, ya continuamos con lo que viene en la segunda parte de esta nomenclatura de heterocíclicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario adicional? Muy bien, entonces damos por concluido el día de hoy, pidiéndole las disculpas del caso por se me fue el internet, ¿no? Y eso que tengo un internet alto, no sé qué ha pasado por mi zona. No he podido salir a ver, pero voy a ver qué cosa pasa. Yo estoy trabajando con el internet de mi celular, ¿no? Estoy trabajando con eso. Muy bien, entonces voy a dejar de presentar. Si tienen alguna pregunta, señorita delegada Lucy Quispe. Ninguna pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien, bueno, ahí está Nicolás. Profesor, ¿Qué dice buenos días. Nicolás? Una Buenos días. consulta. La grabación se subirá a la plataforma también, ¿verdad? Ya está ya colgada ya. Ah, ok. Ya, gracias. Ya está ya. Más bien, yo la próxima semana